los 90, la irlandesa Sinead O'Connor, que murió, como decíamos, esta semana. Iniciamos con Sinead O'Connor esta edición de Mesa Central. Bienvenidos. Eso que menos ves es lo que más cuidamos. Presentan Mesa Central. Las cosas, Mick Jagger no perdona, a los 80 años nos cambiamos a la música de los Rolling Stones de fondo en esta edición, en este inicio de Mesa Central que hacemos en la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio en todas nuestras plataformas y con nuestro primer invitado del programa de hoy, el ministro de Justicia Luis Cordero, esta mañana acá en Mesa Central. Ministro, muchas gracias por la gentileza. Buen día. Buenos días. Oiga, vamos por parte, hablemos de lo de la Contraloría y esto de declarar ilegales 29 convenios, la mayoría de la Gobernación de los Lagos, 13.000 millones de pesos en total. Primero, ¿cuál es su opinión, la opinión del gobierno en este ámbito? Bueno, hay varias particularidades sobre ese caso. La primera, que yo creo que es conveniente en el contexto, además de crispación en el que estamos, es aclarar algunas cosas bien elementales. A ver. La primera, que esos convenios estaban en el trámite de toma de razón, es decir, en control preventivo. O sea, no se habían terminado de ejecutar, de tramitar. No se habían iniciado, ni se habían transferido los recursos. No hay plata, no se les pasó plata. Segundo, forma parte de los procesos habituales en los cuales se da la toma de razón, es decir, hay una representación. Entiendo que la Gobernación de los Lagos ayer emitió un comunicado explicando que se iba a hacer cargo de las observaciones de Contraloría y que iban a reingresar. Como mínimo algo están haciendo mal ahí, digamos, porque la Contraloría le objeta una mínimo, buena parte de este lote son de ellos. Es probable, y probablemente era porque en este tipo de cosas hay que tener cuidado, también probablemente era la primera cantidad masiva de convenios que existía, pero yo creo que hay dos cosas relevantes. La primera es que es un control preventivo, es decir, antes de que estos produzcan efectos, y lo segundo es que la Gobernación de los Lagos ha dicho, que son los principales afectados, que se van a hacer cargo de las observaciones de Contraloría y las van a reingresar. Así que en algún momento esos contratos tendrán algún efecto. Ahora, deja una mala imagen, digamos. O sea, da la imagen de que esto es una cuestión que se sigue repitiendo, que se sigue, en fin... Lo que pasa es que tenemos un problema bien estructural. Este problema estructural que yo creo que ha revelado el caso Convenios. Hay veces que es necesario hacer algunas explicaciones técnicas para poder entender parte del fenómeno. Lo primero es que tenemos un abuso del clasificador presupuestario. La mayoría de estos convenios, si no todos, están hechos con una imputación vinculada a subtítulo 33, que es en el fondo transferencias de capital. Ya. Y el hecho de que sean transferencias de capital genera varias consecuencias. La primera es que la regla general es que no se exijan boletas de garantía por la naturaleza de esas transferencias. ¿Qué es lo que explicaba usted el miércoles en La Moneda? Es lo que yo explicaba el miércoles en La Moneda. Ese es un error estructural, no es una cosa de... se nos olvidó. Claro, es una rémora que quedó de un cambio legislativo, digamos, y además o de la ausencia de un cambio legislativo. Y además un tema que ha advertido la Contraloría. De hecho, la Contraloría ha señalado que que efectivamente no son obligatorias, pero, y en eso el Ejecutivo lo comparte, yo lo dije el otro día, un administrador diligente, sobre todo cuando realiza transferencias de volúmenes bien significativos, al menos debiera buscar mecanismos para garantizar la ejecución de esos fondos públicos. De hecho, así lo pensaron los Ceremis de 3 regiones. De 3 regiones. Los Ceremis de vivienda de 3 regiones. Así es. Vaya que gente virtuosa desaparece, porque lo que pasa es que hay un aspecto adicional, y esto tiene que ver con una cuestión del diseño, a lo cual el día viernes el propio ministro Monte hizo una autocrítica, ¿no? Y la autocrítica del ministro Monte en dos sentidos. Una como ex parlamentario, que no es menor, y la segunda como ministro. Entre otras cosas porque la mayoría de las transferencias está hecha, que son parte de esta controversia, está hecha de acuerdo a transferencias de capital. Y esto tiene otro incentivo. Y es que usted, una vez que realiza las transferencias para el Estado, para quien realizó la transferencia, la ejecución presupuestaria se entiende agotada. Por lo tanto, el incentivo a realizar transferencias
para poder cumplir con la ejecución presupuestaria es extremadamente alto. Entonces, para que nadie le diga una repartición, usted no se está gastando la plata que se aprobó en la ley de presupuesto. Entonces nosotros tenemos... Claro, los incentivos son malos. Entonces, pero además agrega un tercer incentivo inadecuado. Y es que esto está hecho para que entidades sin fines de lucro reciban esos fondos, ¿no? Porque en general las entidades con fines de lucro no pueden acceder a este tipo de transferencia. Y ahí tenemos otro problema de diseño institucional bien complicado. Ya, por eso es que hay gente que lo sigue al tiro, digamos, pero solo para hacer esta apostilla. Por eso hay gente que dice, yo para postular a un contrato con el Estado me exigen 1 y 1000 boletas de garantía y hay Dios que si me falta un papel. Obvio. Es por eso, porque son empresas con fines de lucro, en ese caso empresas contratistas. Pero no además, o científicos que dicen, yo rindo mal una boleta y me... le objetan todo el fondo concursal. Pero además tiene que ver con el tipo de transferencia, porque además la ley de presupuesto, ya vuelvo a las personas jurídicas, para las transferencias corrientes impone requisitos de concursabilidad, en fin. Y esto es bien importante porque aquí el Congreso, la próxima ley de presupuesto va a ser inevitable esta discusión. Pero vuelvo a las personas jurídicas. Entonces ahí tenemos otro incentivo que es muy inadecuado. Claro. Cuando la legislación chilena modificó el 2011 las reglas para constituir personas jurídicas sin fines de lucro, que antes tenía un procedimiento que algunos calificaban de engorroso, yo hoy día diría que con la perspectiva del tiempo algunos resguardos se tomaban. Parece que no era. Se adoptaba el Ministerio de Justicia, alguien tenía que presentar su solicitud, se iba a un informe previo al Consejo de Defensa del Estado, se demoraba bastante. Entonces la ley lo que hizo en el 2011 es prácticamente alivianar, tanto que usted puede constituir una asociación o una fundación en un municipio para que preste servicios en el norte cuando se constituyó en Santiago, en Ñuñoa. El efecto que eso produce es que hoy día constituir una entidad sin fines de lucro, una fundación, que se entienda bien el símil, es casi como constituir una empresa en un día. Claro. Y el problema central que tenemos es que es altamente probable que por los incentivos que tiene el sistema para participar de la asignación de este tipo de fondos, una importante cantidad de ellas sean en rigor entidades que no tienen por fin, que esta es la lógica de las entidades sin fines de lucro, la beneficencia, la educación, la ciencia, el interés general en el fondo. ¿Si no? Sino, en mi opinión, abuso de la personalidad jurídica que tienen consultorías, empresas de consultoras encubiertas, en el fondo, ¿no? O sea, que quieren remunerar a profesionales que hacen consultoría de una manera... Utilizando personas jurídicas sin fines de lucro. Que les permite acceder a Entonces, este tipo de contratos con usted el Estado. Tiene en una pinza la liviandad del sistema institucional para constituir este tipo de entidades y por la otra un régimen de transferencias de capital con pocas exigencias juntas, un cóctel explosivo que es el que estamos viviendo hoy. Y eso es lo que permitiría entonces esta cosa que reprocha la Contraloría de una fundación cuyo objetivo es ayudar al prójimo, que francamente... Ahí, yo en este tipo de cosas, usted sabe mi opinión, Iván. La nota de la tercera da cuenta de una información. Yo no he visto las objeciones. Estamos hablando a partir del mismo texto. Estamos hablando a partir del texto de la tercera. Y ahí si esa objeción fuera cierta, es altamente probable que coincida con que son objetos sociales muy amplios. O sea, que, con todo respeto, ministro. Lo que hacen, francamente, que lo que hacen es, en algún sentido, permitir transferencias indebidas desde el Estado. Usted dice, tenemos una pinza, tenemos un cóctel explosivo. Por un lado una normativa, por otro lado este relajamiento, digamos, de las exigencias para la fundación y por lo tanto el uso de fundaciones sin fines de lucro para encubrir consultoría. Así de claro. El problema es que falta una parte en la pinza, que está justo en el medio, que es una autoridad dispuesta a entregarle recursos a fundaciones, en algunos casos, novísimas, como decíamos al principio del programa. O sea, hemos visto casos realmente increíbles, ¿no? Sí, el problema de eso es que en las transferencias de capital, la heterogeneidad de instituciones susceptibles con ese fin es muy amplia. O sea, yo quiero ser bastante franco en este punto. Yo creo que hay un abuso del clasificador presupuestario. Esto tiene que ver en cómo se está aprobando la ley de presupuesto para estos efectos. El Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto específicamente está trabajando en esto. Como para hacer el presupuesto de otra manera, digamos. En rigor, para que las transferencias de capital sean transferencias de capital y no sean otro tipo de... No esté en el fondo usted metiendo ahí en rigor prestaciones de servicio que debieran ir por otro lado, ¿no?
Pero quiero ser bien franco, cada vez que el ministerio, las distintas direcciones de presupuesto, no solo esta administración, también la del presidente Piñera, han querido hacer ajustes a este tipo de regulaciones, incluyendo las glosas presupuestarias, que además usted cuando regula por glosa presupuestaria tiene un sistema legal paralelo, el Congreso se suele oponer. Entonces, aquí yo he visto algunas declaraciones de los parlamentarios. Y como que los parlamentarios aquí no tuvieran nada que ver en este sentido. Ya, o sea, usted dice, cuando se ha querido cambiar esto hay presiones políticas porque a los parlamentarios les conviene mantener una cierta parte de este esquema. Lo que pasa es que, más que la ley de presupuesto es la ley más importante todos los años que se debate en el Congreso. Y tiene dos criterios bien relevantes. Por un lado, la ley de presupuesto permite una flexibilidad de gestión pública, que una cantidad importante de políticas públicas nosotros lo hacemos por glosas presupuestarias. Así comenzó el ingreso ético familiar, Chile crece contigo, gratuidad universitaria, o sea, y así las becas escolares descansan en buena parte... La PGU, para que estemos... que no estemos Entonces, lo que quiero decir es que los incentivos son muy grandes. Y lo segundo es que es utilizado como mecanismo de control del gobierno. Probablemente uno de los mecanismos de control del gobierno más estrictos está en la ley de presupuesto. Entonces, el Congreso tiene muchísimo protagonismo en la ley de presupuesto. Entonces, cada vez, esto pasó con la administración del presidente Piñera. El presidente Piñera quiso reducir el número de glosas presupuestarias y el Congreso se opuso. O más bien, planteó sus objeciones. Esta ley de presupuesto, la de este año, producto de lo que ha sucedido ahora, ¿ya? Yo supongo que vamos a compartir que hay una cantidad importante de transferencias que no deberíamos seguir manteniendo en esta lógica, por más flexibilidad que tenga para el cumplimiento de otros fines públicos. Pero eso de nuevo es estructural. Lo que falta es una pieza que es personal, individual, voluntaria y eventualmente que provoca responsabilidad política, que es la decisión de muchos, en estos casos Ceremi, que se pusieron de acuerdo o imitaron el esquema de una región a otra. La cosa es que empezaron a darle plata a fundaciones que se habían creado casi ad hoc, casi para hacer este ocultamiento de consultorías o de lo que fuera, digamos. Yo creo que en el mejor de los casos. Pero igual es un problema. Igual es un problema. Es que ahí tenemos luego la diferenciación. Tenemos un problema estructural. Ese problema estructural hay que resolverlo, y yo creo que va a ser inevitable la ley de presupuesto. En segundo lugar, una cierta flexibilización en el mecanismo que genera incentivos para un uso discrecional, en algunos casos arbitrario. Y lo tercero, casos derechamente que tienen que ser calificados de corrupción. Porque, y esto es bien importante. A ver, ¿cuáles son esos? Yo creo que Democracia Viva es un caso. Yo lo dije el otro día. ¿Qué es corrupción? Lo que pasa es que ¿Por qué es corrupción en ese caso? En el entendido, y definamos para estos efectos qué es lo que yo entiendo o lo que se entiende tradicionalmente para estos efectos como corrupción. Lo primero es que usted puede entender corrupción como la infracción a la ley o la comisión de delitos como cohecho, en fin. Pero hay una segunda acepción que es la que en principio nosotros debiéramos compartir, que es el ejercicio abusivo de la posición de autoridad para obtener un beneficio privado, aunque no sea constitutivo de delito. En esa segunda dimensión, uno debe entender que estamos en presencia de casos de corrupción. Y en el caso de Democracia Viva es un ejemplo como de los 10 temas que uno podría detectar. Aunque no haya delito, aunque esté de acuerdo a una legislación que podríamos considerar mala, pero que existe. Porque hay reglas de prudencia de gestión pública que usted lo lleva a no tomar las decisiones como se adoptaron. Y cuando no se toma en cuenta esa prudencia, que es una de las virtudes cardinales, esa prudencia de la autoridad en repetidas ocasiones, ¿no tiene la gente derecho a pensar que estamos frente a un esquema diseñado, como han acusado algunos? Es que lo que pasa es que el esquema diseñado, que es lo que le atribuyeron al ministro Jackson, el esquema diseñado... La carta de la UDI le atribuyó un poco más que... Sí, y yo creo que, bueno, eso es un gran error, pero eso supone una configuración deliberada. Yo creo que en estos casos... ¿Falta para decir algo así? En algunos casos pueden haber provechos de quienes constituyeron esas fundaciones, pero desde la autoridad lo que hay, además, es una inercia institucional, porque esta es una dinámica que viene hace muchos años. De hecho, claro, lo que pasa es que yo puedo venir con una dinámica y decir, mire, me nombraron Ceremi ahora, las cosas se hacen así. Oye, pero mira, ya que se hacen las cosas así, amigo mío, ármate una fundación y yo te paso la plata. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Y si eso se imita, ¿no parece razonable pensar que esto fue una cosa deliberada para que esas fundaciones o las personas a cargo de esas fundaciones se beneficiaran por una u otra vía? Yo creo que por ahora tenemos casos específicos sobre ese punto. Yo creo que el caso de Democracia Viva es un ejemplo.
la suscripción de un acuerdo con conflicto de interés, una asignación directa. No tomó los resguardos en relación a un régimen de garantía, porque inmediatamente transfirió, pudo haber transferido parcialmente. Cuarto, un contrato o un convenio que el plan de trabajo se presentó con mucha posterioridad. Quinto, ¿no?, un mecanismo de rendición que no se cumplió adecuadamente. O sea, usted pasa eso como por un test de auditoría, no lo resiste. Pasa ninguno. O sea, es altamente probable que la auditoría de la Contraloría sea extremadamente severa en esto, al menos estos 5 puntos, que es muy... Lo que pasa es que mirado... Ya, pero usted dice, esto es un caso aislado. Usted dice, en este caso está muy identificado. En ese caso. Y hay otros casos que parece que en van los por el otros mismo casos, camino. y de hecho, a lo mejor no hay una diputada metida en el medio. Digamos, pero... En los otros casos que están siendo objeto de investigación. Pero este es un caso muy evidente, tanto así que se le puso término unilateral al contrato, se ordenó la devolución, la Fundación no decidió hacerlo voluntariamente y por lo tanto el Estado tuvo que recurrir a las herramientas que tiene para ese fin. Ayer en una entrevista en Mega el senador Juan Luis Castro del Partido Socialista, que es un partido de gobierno, ministro, dijo que le da vergüenza apoyar al gobierno. Esto a propósito de la Contraloría. A propósito de la Contraloría. Es que eso no es confundir peras con manzanas. A ver. Porque en rigor si él estaba refiriéndose a un juicio sobre la base de las objeciones de Contraloría, es un problema del gobierno de los lagos principalmente. Que no es el gobierno, que no es el Ejecutivo. Entonces, yo creo que hay que tal. hacer, y yo creo que estamos en un momento donde la declaración fácil, más bien acompañada de la pasión más que de la racionalidad, no está contribuyendo al debate público. Yo no sé si es muy apasionado el senador Castro. Lo que sí puedo saber es que cuando se multiplican los casos, la gente se empieza a enervar. La subsecretaria de Cultura, Andrea Gutiérrez, se va porque tiene 2 convenios que no tendría, entre los que tendría que haberse inhabilitado, solo que por eso se le abre un sumario, ¿no? Sí, pero es una situación distinta. Ya, es una situación distinta. Sí, pero también es distinta contribuye a la sensación de a un esquema aquí general. nadie respeta las reglas. Exacto, a una sensación ambiente. Sí. Lo que pasa es que además Exante dice que le pasó 208 millones de pesos a una asociación de redes de cine que cumple una labor bien bonita a todo esto. Es súper malo que estén ellos desprestigiados por esto, pero estaba representado por la pareja de su jefe de gabinete, que es, con todo respeto, ministro, es como... No, eso es algo similar a lo de Democracia Viva, ¿no? A la manera en cómo se gestiona la abstención. Lo que pasa es que en este caso hay que hacer 2 distinciones. Ese caso, que además es un tema que está en el contexto del fondo que decide un consejo, que integra formalmente a la subsecretaria, pero que ella no presidió, que es una cosa. Y otra cosa distinta es la razón de su renuncia el día viernes. Ya, o sea, por los contratos con la red de cines, no, eso... Porque eso lo decide un consejo. Ya, eso no se le reprocha a la subsecretaria desde el Ejecutivo, digamos. Lo que pasa es que lo segundo es lo delicado, lo que sucedió el día viernes. Que tendría que haberse inhabilitado. Que es la regla del principio de abstención. La ley en esto es muy clara. Si usted prestó servicios o trabajó durante los 2 años previos en una institución respecto a un asunto en el cual usted tiene que decidir es suscribir el documento, cualquiera sea para estos efectos, existe una regla que es un principio de abstención y ella no se abstuvo, entregó los antecedentes al Ejecutivo y la decisión correcta era su renuncia. ¿Cómo es que hay funcionarios que no saben eso? Se lo quiero decir de un modo bien franco. Esto es una dinámica que también ha sucedido en gobiernos anteriores cuando tienen sus primeras administraciones. Esto fue muy evidente también en la primera administración del presidente Piñera. No estoy haciendo ningún empate, estoy solo diciendo un diagnóstico de antecedentes. Sí, porque personas que ocupan, ¿ya? Que llegan por primera vez a un cargo directivo en la administración, yo creo que en el Estado, cuando ingresan, al menos debieran tener una capacitación básica de reglas para evitar problemas en el futuro. O al menos, ya, al menos tener contratado a 3 personas que son esenciales para evitarle problemas administrativos. Un buen jefe o jefa jurídica, un buen administrador de finanzas y un buen auditor. El caso de la subsecretaria es un caso de libro en que ella no debería haber suscrito ningún documento respecto de una entidad en la cual ella trabajó previamente en el periodo de 2 años. Ya, porque venimos con gente más o menos nueva metiéndose al gobierno desde el 2010 en adelante y nunca habíamos tenido esta proliferación de casos. No, lo que pasa es que acá estamos sumando varios casos que son distintos. Yo por eso hago son de naturaleza distinta. Son de naturaleza distinta. De la subsecretaria me parece que sería injusto compararlo con lo que sucede en Antofagasta en el caso de Democracia Viva, como también me parece que es diferente a la situación de
la representación por tomar razón en el caso del gobierno de los lagos. Pero tienen en común una cosa, que yo no, es algo que está a la vista, ¿no? Y es la sensación de falta de criterio, en el fondo, ¿no? Y eso transmite una sensación que es inadecuada a la gestión pública. ¿Y qué genera la sensación de que alguien tiene que asumir una responsabilidad política en esto, ministro? Que ha sido uno de los temas de esta semana. Sí, pero yo creo que... Pero ahí entramos en otra discusión. Yo sé que es otra discusión, pero sí. se la estoy proponiendo. Y la discusión tiene que ver... yo creo que es correcto abrir un debate. Me parece que es legítimo un sistema democrático cuando uno habla de responsabilidades políticas. Pero a rato lo que a mí me parece es que hay como una impulsividad antes de revisar los antecedentes de exigir responsabilidad política. Mire, el mejor ejemplo es que usted toma lista a todas las declaraciones luego de la nota de la tercera ayer sobre la representación de Contraloría, y todas esas declaraciones asumen que esa plata ya estaba transferida, en fin, o sea, como la distinción de instituciones básicas. Ya, ok. Me parece que lo que hacen es que generan demasiado ruido en el debate público y el debate sobre responsabilidades también termina por diluirse más. Sí, puede ser. Y puede ser que hay un mundo político que está un poquito arriba de la pelota, ¿de acuerdo? Pero cuando... Más que poquito diría yo, pero bueno. Cuando los Ceremi no exigen boleta de garantía pudiendo hacerlo, de hecho hay algunos que lo hacen razonablemente, cuando se beneficia a fundaciones que se han formado 2 días antes, un mes antes, en fin, cuando se entrega la plata antes que se entreguen los planes en que se va a ocupar la plata, en fin, cuando pasan todas esas cosas, ¿no da la impresión de que hay un poquito de descontrol y que por lo tanto esa responsabilidad recae en los ministerios a cargo? ¿En los ministros a cargo de esa? Yo creo que es la manera, por ejemplo, que el ministro Monte ha asumido personalmente esto. Buena parte de la responsabilidad política. Pero la responsabilidad... En el sentido clásico que entendemos. No, pero él desde el primer día ha tenido una actitud proactiva sobre este punto. Todas las cosas que hoy día... A mí yo me sorprendí el otro día cuando empezaron a hablar de la boleta de garantía. Si el ministro Monte esto lo advirtió el 5 de julio en la Cámara de Diputados. Sí, habría que ver bien qué es lo que pasaba esos días porque efectivamente esas sesiones son largas. Está bien, pero nadie puede... Los datos, no. Perdóneme, Iván. La comparecencia formal de un ministro de Estado a la Cámara de Diputados y al Senado, entregando información explícita que luego se olvide, me parece por pronto una irresponsabilidad o por pronto una inadvertencia conveniente. ¿De la oposición? En general, y también del debate público, permítame, porque resulta que las declaraciones fueron bien explícitas del ministro. Y a mí me parece que durante esa mañana donde se habla de la boleta de garantía, y como que nadie sabía, cuando la exposición había sido pública el ministro Monte. Es verdad. A mí me parece que también en el contexto del debate público uno tiene que... mire, si hay algo que yo he aprendido del derecho es que el derecho involucra racionalidad precisamente para evitar el impulso de la pasión. Y ese es el problema cuando uno utiliza el derecho para la contingencia política. Ahora, yo no quiero disculpar a los medios porque somos igualmente responsables de no haber sabido que el 4 y 5 de julio el ministro había dicho eso, pero convengamos que esos mismos días el ministro dijo que había una responsabilidad del gobierno anterior en esto. Sí, esa fue la pataleta que no, pero lo dijo, sí, está bien, pero lo dice, además lo dice está dicho en la misma frase. O sea, esto viene a partir de los convenios del 2019, porque él estaba explicando cómo venía la inercia de los convenios. O sea, fue tanto que tuvo que pedir disculpas al ministro. Sí, porque yo, al día siguiente, pero está bien. Pero dicho eso, usted dijo que fue un error, lo dijo en la radio de ADN esa mañana. Sí. Ya, y se entendió como que la verdad le estaba quitando el piso al ministro de Vivienda. Después se entendió que usted estaba hablando de un error estructural, que es lo que usted acaba de describir. Dicho eso, ¿por qué algunos Ceremis sí lo hicieron, sí pidieron boleta de garantía y otros no? O sea, digo, hay algunos que son más virtuosos, más inteligentes, más preclaros. Bueno, esto pasa este es un problema estructural que tenemos en las transferencias de capital. De hecho, hay algunas personas a las cuales en las transferencias de capital a algunos organismos le han pedido boletas de garantía y han reclamado a la Contraloría, y la Contraloría es la que definió el estándar. Mire, no son obligatorios, pero para la autoridad podría considerar prudente. Yo creo que esos casos han sido, especialmente en aquellos asuntos donde esas transferencias de capital están calificadas como tal, pero en rigor, en el fondo, son transferencias corrientes. Y yo creo que tenemos, y por eso yo rescato no solo la proactividad del ministro Montes, sino que la propia autocrítica que él formuló el día viernes. Aquí hay un problema que tendríamos que haber visto. Que tendríamos que haber resuelto hace mucho rato. Ahora, una cosa es chutear la pelota para atrás en términos de, sí, yo también fui parlamentario, y otra cosa es decir, ¿sabe qué? Como ministro, a lo mejor tendría que haber visto esto. Todos somos mejores entrenadores con el diario del lunes, o sea, pero la verdad es que da la impresión de que hay un cierto descontrol de la plata.
volvamos, si estamos hablando de vivienda, es que de nuevo, volvamos a... Lo que pasa es que aquí sumamos cosas que son distintas. Porque por lo menos tres acápites distintos. Yo me tengo que meter en gobiernos regionales, analicemos los gobiernos regionales de un modo distinto. Pero en el caso de vivienda, el ministro Montes no solo ha sido proactivo, él dispuso de la información previa. De hecho, rápidamente su equipo hizo una auditoría. Buena parte de los temas que hemos conversado están en el contexto de esa auditoría. Ahora, lo que pasa es que ahora sumamos también las transferencias de los gobiernos regionales. Sí. Ya, y en las transferencias de los gobiernos regionales, solo quiero recordar, bueno, cada gobernador tendrá que hacerse cargo, pero esas transferencias se hacen con acuerdo del Consejo Regional. Entonces, de acuerdo. Ahora, pregúntele al gobernador Claudio Rego y le va a decir que no sale un peso si no una boleta de garantía. Del gobierno regional de la metropolitana. Está bien, sí, por eso les digo que, por eso, si queremos volver al tema de la boleta de garantía, tenemos un problema con el tipo de transferencia y donde al final queda a discreción del gestor que está a cargo de esa transferencia, la prudencia no. Eso es lo que no puede pasar. Claro, y que haya quedado a la prudencia del gestor no significa que hay una cierta laxitud en el control de la plata. Yo creo que en tema de las transferencias de capital, en general, tenemos una cierta laxitud, va a ser franco. Usted decía que Democracia Viva es todo irregular. 5 cosas me contó que estaban mal. Hay como 90 millones de pesos de diferencia que la gente de Democracia Viva dice que no tiene, que ya se los gastó, que en fin. ¿Se van a perder esos 90 millones? No. ¿Con qué va a responder esa gente si no tiene con qué? Bueno, mire, cuando salió todo esto... Es uno de los problemas de este asunto. Sí, el gobierno no... Yo lo he dicho en otro momento, el gobierno no puede revelar por anticipado sus estrategias legales. Pero el día que estaba todo esto, el gobierno lo que hizo, exactamente la Autoridad de Vivienda, el 14 de julio, cuando puso término a estos contratos, en un oficio reservado, comunicado al Consejo de Defensa del Estado, le pidió al Consejo de Defensa del Estado que interpusiera una medida prejudicial precautoria para resguardar los fondos. Y se congelaron esos fondos. Y lo que hizo... Y ahí es donde le digo que faltan 90 millones. Y bueno, yo le quiero decir que con esa resolución judicial, con la decisión vigente de la autoridad, el Estado va a hacer efectiva las responsabilidades civiles y si ellos se quieren arreglar a responsabilidades penales, las asumirán. El gobierno, ministro, a propósito, en todo esto, en toda su investigación del caso, ¿ha percibido que hubiera o ha notado que hubiera una participación activa de la diputada Catalina Pérez en todo esto, en el caso de Democracia Viva? No hay antecedentes que den cuenta de participación activa de ella. Ya. Cuando pasan cosas... De los antecedentes que tiene el gobierno. Ya, de acuerdo. Y cuando pasan cosas como esta en Democracia Viva y se encarga el Consejo de Defensa del Estado, no solo la caución de la plata, sino también estudiar una querella, ¿falta algo realmente como para que valga la pena hacer una querella de parte del Ejecutivo? Base, Iván, es que... No me conteste como abogado. No, está bien. Lo que pasa, Iván, es que uno no puede llegar... Primero, el Ejecutivo no tiene legitimación para interponer querella. Lo que ha hecho el Ejecutivo y el Ministerio de Vivienda en particular es, del primer día, entregar todos los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. ¿Y el que tiene la legitimación es el Consejo de Defensa del Estado? Para Estado. estos efectos. El Consejo no solo tiene sus ritmos, tiene sus modalidades de decisión. Esta investigación va a ser larga. La declaración de cuánto vamos a indagar o cuánto se va a obtener en este caso desde el punto de vista de la responsabilidad penal, en algún sentido, la comparecencia del Contralor en el Congreso lo dijo aquí, sobre todo por la laxitud normativa que tenemos. Claro, capaz que hay cosas que efectivamente no son delitos, aunque son feas igual, digamos. En este tipo de cosas, de verdad, uno tiene que hacer fe en las instituciones, y eso se llama el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Y esas instituciones, por la lógica del sistema institucional y por el respeto al Estado de Derecho, no actúan con la pasión de la política. Ya, usted no está en la onda de que nos querellamos contra todos los que resulten responsables, que es una respuesta más o menos habitual en los gobiernos, digamos. Sí, pero no es el Consejo ni el Ministerio Público. Si yo de verdad creo que... O sea, tenemos un Ministerio Público autónomo y tenemos un Consejo de Defensa del Estado que además goza de una autonomía y de un prestigio profesional. La mejor oficina de abogados de Chile se llama Consejo de Defensa del Estado. Oiga, a propósito de casos raros, el de la Fundación ENTI, ya arrendaron una fundación para ganarse un convenio, ya son como... Por eso le digo, con todo respeto, por eso le digo que la flexibilidad de la Constitución... Sin contar la lencería, digamos, que rendieron. Por eso le digo, toda la libertad de Constitución que tenemos ahí, la modalidad de transferencia está generando incentivos inadecuados porque o tiene consultora ahí o a estas alturas usted comprenderá ese abuso de personalidad jurídica, que es uno de los como temas... mínimo. Eso es un delito, ¿no? Eventualmente. Pero a propósito de abuso de personalidad jurídica, estar utilizando la personalidad jurídica del Estado, que le ha otorgado el Estado, aún en un sistema flexible, es parte de lo que está estudiando el Ministerio de Justicia en al menos 18 casos, más otro que es conocido. Ministro, que un Ceremi
después se junte con la señora que arrendó la fundación y más o menos se pongan de acuerdo. Hay un problema de cuadros en el gobierno. ¿Qué pasa? Porque hay gente que francamente no entiende nada, digamos. Yo creo que no entiende las reglas básicas de la responsabilidad pública. Y yo creo que hay más que imprudencia, ahí yo creo que arriesga responsabilidad jurídica. Eventualmente. Pero más allá de eso, en ese caso, ¿pero qué le dice eso respecto de cómo cómo se está eligiendo a la gente en el gobierno? Yo creo que no hay conciencia por parte de algunas personas de lo que significa ser autoridad pública. Eso vale desde un ministro de Estado hasta un director de servicio regional, pasando por un seremi. Ministro, la semana pasada estábamos hablando del robo de computadores, el robo en desarrollo social, y después nos dimos cuenta que la verdad es que hay gente que entra como Pedro por su casa a distintas instituciones públicas, gubernamentales y autónomas, como por ejemplo incluso la Fiscalía Nacional, que entró un señor a comer papas fritas y tomar Coca-Cola. Quería conocer el edificio probablemente. A lo mejor era turismo, sí, puede ser. Oiga, pero dicho eso, ¿hay un móvil común en estos robos de computadores? ¿Qué es lo que el gobierno sabe respecto a esta indagatoria? Este es un tema que está llevando la subsecretaría, el Ministerio del Interior y el subsecretario Vergara en particular. ¿Ya? Yo no tengo más antecedentes que los que ha señalado el fiscal nacional, que es lo que explica que la Fiscalía Central no hubiera nombrado a una sola fiscal por el foco investigativo, que es una política que tiene el Ministerio Público cuando tiene un grupo de casos reunidos que podrían tener elementos en común. ¿Y tiene antecedente el gobierno de que haya políticos de derecha metidos en el robo de computadores, como afirmó una diputada de RD, Erika Ñanco? Mire, le voy a decir por un lado o por el otro. Hasta ahora lo que tenemos son delitos poco habituales, pero son delitos comunes. Hurtos, más bien. Entonces, a mí honestamente, la teoría de la conspiración por lado y lado me parece que lo único que hace es enredar el debate público. No hay ningún antecedente de algo así. ¿El ministro Jackson ya descartó querellarse contra la UDI por calumnia? Es una decisión personal de él. O sea, está pendiente. Es una decisión personal de él. El ministro Jackson está preocupado de exhibir los buenos resultados de la CACEN. Si se querellara contra la... Bueno, es que ese es un problema, ya que lo menciona. Invitamos al ministro Jackson. Aparte de invitarlo a usted, podrían haber venido los dos, no es uno o el otro. Por eso me invitó a mí, la verdad. No. Invitamos al ministro Jackson, pero el ministro Jackson no ha aceptado la entrevista. Y debería estar preocupado de difundir los resultados de la encuesta. Pero lo está haciendo. Pero digo, ¿no habla eso de la debilidad política del ministro y eso es un problema estructural para el gobierno? No, yo creo que el ministro Jackson está cumpliendo una gran labor. Lo ha hecho estos días, ha estado muy focalizado en mostrar y en difundir los datos de la encuesta CACEN. Pero no ha estado, digamos. O sea, ¿usted encontró alguna entrevista del ministro Jackson en la prensa de hoy? No había, digamos. Bueno, pero ese... y es el principal responsable de la difusión de la encuesta CACEN, que tiene datos bien espectaculares. Sí, digamos, pero el gobierno está en eso. Y usted dice que no hay un daño político estructural en eso. Porque parece haberlo, digamos, ministro. En la no aparición del ministro Jackson. Sí. Yo creo que al ministro Jackson se le ha producido un daño estructural, sí. Se le ha interpelado por cosas que no le corresponden. Y yo creo que es... Sí, pero la situación del ministro Jackson le provoca al gobierno un problema estructural, digamos. Yo creo que él está desempeñando una buena labor, sobre todo a propósito del trabajo en la encuesta CACEN. Oiga, dos últimas cosas. Uno, un artículo en La Tercera de hoy, un estudio de la Asociación Nacional de Fiscales que dice que hay fiscales bajo amenaza. Sí. ¿Qué le parece? Es un estudio de la asociación que viene trabajando hace un tiempo, yo me reuní con ellos. Hay una alta preocupación en la Asociación de Fiscales. Esta es una preocupación que también tiene el fiscal nacional, nosotros nos hemos reunido. Y de hecho estamos trabajando a propósito del plan de fortalecimiento en reglas especiales adicionales a las que tiene el sistema legal en protección de fiscales. Ministro, y una última cosa que la estoy buscando aquí en mi computador porque se me perdió, que la quiero decir bien. Pero usted dijo el otro día, también en la radio, no sé si fue en la misma ADN o en otra radio, en la misma ADN, dijo que la ANFP podría perder su personalidad jurídica por sus vínculos con casas de apuestas. ¿A qué se refiere exactamente? Me preguntaron si acaso la ANFP era objeto de investigación, yo le dije que sí. Es producto de las denuncias que se interpusieron el año pasado por sus contratos con casas de apuestas. Hablamos de casas de apuestas online, digamos. Así es. ¿Ya? El Ministerio de Justicia ha llevado a cabo su investigación. ¿Qué sería lo ilegal ahí? Porque bueno, por de pronto el torneo de fútbol profesional chileno está auspiciado por una casa de apuestas, digamos. Como es un asunto que tenemos que decidir en las próximas semanas, me va a permitir que yo, por una regla de imparcialidad, no emita juicio sobre uno u otra cosa. La personalidad jurídica efectivamente depende del Ministerio de Justicia. Sí, lo voy a explicar, es que porque hay un match luego con cómo comenzó este programa. A ver.
Ellos están siendo objeto de investigación, producto de esas denuncias de sus contratos. Se han requerido una cantidad de informes, incluyendo a la propia ANFP, a organismos públicos. Recuerden, la ANFP ya había sido objeto de fiscalización en el año 2015 hasta el 2017 por el caso Jadwe. En ese momento ellos recibieron instrucciones, había una cantidad de ilegalidades, esas instrucciones finalmente se dio concluida. Este es un proceso nuevo. Ese proceso tiene que ver precisamente con la suscripción de esos contratos. Es un procedimiento que nosotros vamos a acabar en las próximas semanas. Teóricamente me preguntaron, ¿es posible que la ANFP pueda pedir la personalidad jurídica? La respuesta es sí. Y yo diría que con el cambio legal, este es otro de los problemas. Antes de la reforma del 2011, el comportamiento indebido de una entidad sin fines de lucro podía ser objeto de caducidad de su personalidad jurídica por parte de un decreto supremo del presidente de la República. Hoy, el Ministerio de Justicia tiene que pedir al Consejo de Defensa del Estado que demande para que se disuelva una personalidad jurídica que infringe la ley. Ya. Y eso vale para esos convenios como para este. Pero sobre el caso de la ANFP es un caso que nosotros estamos cerrando y que vamos a comunicar en las próximas semanas su decisión. Ya, pero procedimentalmente, sin influir en su neutralidad, lo que tendría que hacer es el Ministerio es que si decide en un sentido, es pedirle al Consejo de Defensa del Estado que demande esa disolución. nulidad. Lamentablemente la ley no solo tiene estos problemas de permitir esta gran flexibilidad, sino que también poner barreras para la disolución. ¿Y lo ilegal ahí es por qué? Porque las casas online de apuestas online hacen publicidad, hacen en fin un montón de cosas. Usted sabe que hay un debate entre quienes sostienen que son ilegales y entre quienes sostienen que no habiendo regulación hay una ambigüedad. Claro, que no que pueden, como Uber, digamos, en un sentido. Sí, yo creo que es un poquito distinto al caso de Uber, pero me permitirá que yo llegue hasta ahí por la decisión que nosotros tenemos que tomar. Ministro, en un mes más va a presentar, y no tenemos tiempo para hablarlo ahora, pero eso lo quiero mencionar, va a presentar el Plan Nacional de Búsqueda. Sí. Que me parece que debe ser de las tareas más importantes de su ministerio, ¿no? Y para mí, en lo personal, sí. A ver si hablamos de eso en esa fecha. Sí, y el día viernes lo aprobó el Comité Interministerial y para mí encantado de venir a hablar sobre eso. ¿Qué significa que lo apruebe el Comité Interministerial? ¿Que queda listo para ser presentado? Que queda listo para que el Presidente de la República, para la firma previa al Presidente, el Presidente lo va a recibir también para su lectura y trabajo, pero esto implica un conjunto de medidas que comprometen no solo al Ministerio de Justicia, sino que a otros sectores, y por eso es tan relevante la aprobación de ayer, del viernes. El Plan Nacional de Búsqueda que se va a presentar el 30 de agosto, el día del detenido desaparecido. Ministro Luis Cordero de Justicia, muchísimas gracias por la gentileza. No, por favor, gracias a usted. La pausa y estamos de vuelta con más acá en Mesa Central, que hacemos por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, todas nuestras plataformas, y ya ven en pantalla con nuestros auspiciadores. En ISA Intervial trabajan para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país. ISA Intervial, conexiones que inspiran. La pausa y volvemos. Mesa de análisis al regreso acá en Mesa Central. Eso que menos ves es lo que más cuidamos. Está presentando Mesa Central. De vuelta en Mesa Central por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas, también con nuestros auspiciadores. No pierdas más el tiempo y cámbiate hoy a RexMás, el mejor software de remuneraciones de Chile. Cambiarse a RexMás es un proceso rápido, fluido y fácil. ¿Y la competencia hace cuánto te tiene esperando? En RexMás trabajan comprometidos con entregar el mejor servicio y te acompañan respondiendo las dudas en todos sus canales de contacto. Conoce más en rexmas.com. Señoras y señores, mesa de análisis hoy con Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con Pepe Auti, Max Colodro. Hola. Pepe, Max, bienvenido. Muy buenos días. Tenemos algunos datos nuevos de la encuesta Pulso Ciudadano. ¿Los quieren ver? Encantado. Compartimos inmediatamente también con nuestro público. A partir de ahora, aprobación del presidente de la República. En esta última, 27,1% de aprobación al presidente. Es una ligera baja, una ligera casi 2 puntos. 61,9% de desaprobación. También una alza ligera también de casi 2 puntos. Un 11% que no sabe y no responde la aprobación del presidente, que de todas maneras se mantiene más o menos en los niveles apropiados. Otra de las láminas que presentamos para la audiencia, para nuestro panel acá, intención de voto en el plebiscito de salida. Ojo que aumenta el en contra, aumenta prácticamente 2,5 puntos a 26,3, el a favor
sigue bajo, 11,3, baja prácticamente 2 puntos. No sabe 46,2. Todavía hay una incertidumbre en eso. Otra de las láminas de la encuesta Pulso Ciudadano que adelantamos hoy, esta es quincenal. Los principales problemas del país, vuelve a aumentar la delincuencia y en tercer lugar se ubica la corrupción, que aumenta también en la cantidad, en la magnitud de la preocupación ciudadana. Baja la inmigración de manera más o menos significativa, pero otra vez la delincuencia vuelve a estar en el primer lugar de las preocupaciones de la gente. Y un par de láminas sobre pensiones y la reforma previsional, las preferencias por sistemas previsionales. Esto está buena porque mira, el 34,3, la mayoría, está por un sistema mixto de capitalización individual más reparto solidario. Un 32%, un sistema de capitalización ahorro individual. Eso es lo que tenemos ahora. Aunque en la misma encuesta, la mayor parte de la gente está porque se terminen las AFP y porque se modifique el sistema de AFP. No obstante, el sistema de capitalización tiene un 32% de apoyo. Sí, habría que analizar qué entienden por reparto solidario. Sí, y qué entienden por capitalización individual. Ya existe. Puede ser también. Claro. Y la última, mira, esta última encuesta, o sea, esta última lámina. El 6%, ¿para dónde tiene que ir? El 48,6%, o sea, la mitad, íntegramente a tu cuenta de capitalización individual. No está ni ahí con ningún tipo de solidaridad. El 13,9% íntegramente a un fondo solidario o reparto, un 24,2% miti-miti, una mitad a la capitalización individual, la otra mitad al fondo solidario. Algo de eso dice la ministra Janet Jara hoy día en una entrevista a Lilian Olivares en el Mercurio en torno a que se ha ido moviendo el gobierno de 6-0 a 4-2 en el reparto de la cotización nueva. El punto es que la reforma previsional, Pepe, se le empieza a enredar al gobierno de esta manera, por decirlo amablemente. Digamos que partamos diciendo que ya 2 veces fracasamos. Digo, fracasamos como país en aprobar y reformar el sistema. La derecha se arrepintió luego de haber votado en contra de la reforma de Bachelet, que era bastante más moderada de lo que después fue el acuerdo con parte de la oposición en el gobierno de Piñera, acuerdo que fue bloqueado en el Senado porque el Senado y la oposición de entonces mayoritariamente quería que los 6 puntos de cotización fueran íntegramente a capitalización individual. Pero te recuerdo que el acuerdo contemplaba, 1, 6 puntos de cotización adicional, 2, que esos 6 puntos iban a ser administrados por un ente público autónomo, que 3 de esos puntos, es decir, la mitad, iban a capitalización individual y la otra mitad a solidaridad intra e intergeneracional. Yo creo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Yo creo que el ex diputado Boric y actual presidente debe estar bastante arrepentido de no haber dado curso a la aprobación de esa reforma, porque hoy día estaríamos discutiendo a partir de esos datos. Y estamos discutiendo de nuevo a partir de lo mismo que tenemos desde el año 81. El 10% y las AFP. 10% de cotización. Imagínate tú en qué pie estaríamos hoy día si se hubiera aprobado la reforma de Bachelet el 2017. Primero ya estaríamos con los 6 puntos de cotización adicional. Claro. Y eso, por supuesto, sentaría otra base para la reforma. Yo soy de la idea de que no podemos fracasar por tercera vez. Francamente, ahora, sería... Sí, el punto, la pregunta es qué va a pasar con esas personas que quieren que la cuenta vaya a capitalización individual. No hay ninguna encuesta que diga lo contrario. Es decir, el gobierno está enfrentándose a está casado por su propia ideología y va contra lo que piensan las personas. Entonces, ¿cómo resolver eso? Porque en el fondo es como cuando Piñera dio el salto, mató a Rancones, todavía no va mal, pero mató a Rancones contra todo su sector, porque consideró que era el momento político de hacerlo, matrimonio homosexual, lo mismo hizo contra todo su sector, pero aquí parece ser que la gente, la mayoría, quiere el 6% su cuenta individual. Además, los números no son tan categóricos. Tenemos si 48 muy debilitados. Contra 40. Claro, pero lleva los plebiscitos. Sí, porque si tú sumas aquellos que quieren mitad y mitad o una parte para esto y otra parte para solidaridad y quienes quieren pura casi solidaridad, te da 40, claro. Te da una cifra bastante similar. Ahora, si no es lo mismo que gana el 6% a cuenta individual. Seguramente, pero no es lo mismo que la libertad de elegir, que tiene 85%, claro. No es lo mismo que la propiedad de los fondos, que tiene 95%, no es lo mismo que la heredabilidad, que tiene 90%. Y agregar que todo el retiro,
Esto es obra de la izquierda. Absolutamente. Lo dije yo. No le diga a Pepe Bueno, Autes. tú votaste en contra. Lo dije yo. Pepe Autes es el único que votó en contra, todo. Lo dije. Más color. Yo creo que además el problema anexo es que tenemos un gobierno que está en una condición bastante precaria, por decirlo menos, en una situación políticamente muy débil, teniendo que afrontar una crisis de corrupción que, por lo que vemos todos los días, solo se extiende y solo lo debilita más. Y en este contexto, bueno, la derecha tira el tejo pasado, dice que no va a aceptar nada que no sea el 6% a capitalización individual, y a partir de ese punto y de la debilidad del gobierno y de datos que nos confirman que la opinión pública, hay un sector importante que quiere que los recursos vayan también a una cuenta individual, al gobierno la reforma original que tenía, y a pesar de las concesiones que ha ido haciendo la ministra en el último tiempo, desaparecieron las cuentas nocionales de la posición del gobierno, ahora ya estamos en 4-2 eventualmente, 3-3 podríamos aspirar a llegar, pero yo veo Vamos a llegar a 2-4. ¿Qué? Va a ser Vamos difícil. a llegar a 2-4. Va a estar detrás Sí, va a ser del difícil acuerdo que el gobierno que se estableció. por eso va a ser muy difícil. Va a ser muy Capitalización difícil individual. que 4 de el- capitalización va individual. a ser muy difícil que Vamos el a estar gobierno pueda detrás sostener. Espérate. de lo que llegamos. Va a ser Eso, muy- que va a ser muy difícil que el gobierno pueda sostener su aspiración incluso de llegar a Y aspirar piensa en que- este escenario un 3-3. Que suma a los 10 además. Es Sí. 14-2, no Sí. es 4-2. Claro. Ah. Ahora hay que decir que para el gobierno es imposible pensar en no aprobar la reforma previsional. Aunque sea una mala Imposible, reforma. Aunque sea imposible, mala, pero es que imposible. yo creo que- Es que no hay reforma mala. Primero porque cualquier reforma va a incorporar 6 puntos adicionales y eso en sí es bueno. Primero, Espérate un poco. bueno para las pensiones. Las cuentas de capitalización individual, incluyendo a las AFP, tienen todos los vicios de quedarse adentro del sistema, y eso yo creo que es intragable incluso para la propia ministra. Yo creo que va a haber un cambio cosmético, Cambio de nombre. cambio de nombre. ¿Cómo se llaman en el proyecto? Agencias de De administración. administración. API, Luego, ¿no? creo Sí. que puede flotar la idea Agencia Federal de Inversión. de licitar la administración del conjunto de tanto del pago como O sea, la desarmando cotización, las AFP economía de y- escala. Y AFP estatal. Y por supuesto crear una AFP estatal que compita ahora, por supuesto, Ahora, la en igualdad licitación de de condiciones. cartera, la licitación de cartera es algo que ya existe. Sí, pero puedes no, profundizarlo, estoy pues. hablando de la licitación de la administración. Claro. Es decir, lo que hace el AFC, la claro. administración del fondo de cesantía. Exacto. Pero hay gente De modo que haya economía de escala. Hay gente derecha que incluso está a favor de la licitación de cartera, pero no solamente a los que ingresan al sistema, sino que sea para todos, que en la reforma pasada votaron en contra la derecha. Exacto. Y ahora dicen, bueno, ahora licitemos todo, que Vamos haya a más eso. competencia. Vamos a eso. Obvio. Y ahí ya se configura Ya, algo la que no se pregunta- parece tanto al sistema Ya, de pero ahora. la y eso pregunta es bajaría si las eso- comisiones, obviamente. Ya, pero espérate, la pregunta es si eso, y que es un dato relevante, pero si eso es tragable o no para el sector más de izquierda del gobierno, porque o sea, el gobierno se te puede desfondar en eso. Yo creo que nada de lo que se ha vivido en Chile desde el 4 de septiembre es tragable. Claro. Y además, oye, Para el perdón, para y la con, izquierda. con ese ¿Cuánto? 27% de apoyo, con todo lo que ha pasado, es un apoyo duro ese. Oh. No se va a mover por eso el Pepe. No, la pregunta esa que tú haces para pensiones, podrías ¿Ya? haberla hecho para varias cosas. Para el estado de excepción, para las modificaciones a la ley de inmigración Ya, y ya. so on. Para Carolina Toá, Eh, ministra del Y Interior. en este tema, Claro. oye, claro, y en este tema particular, la presión de la gente sobre los parlamentarios es muy fuerte. Es muy fuerte. Ya. Entonces, quedarte en la idea de que no, la cotización completa tiene que ir a solidaridad, contradice incluso el electorado propio de la izquierda. Claro. Porque incluso en la izquierda, por supuesto, en aquellos que se identifican con la izquierda, predomina la idea mixta. Claro. ¿Ah? Pero también ha penetrado pero la- también ha la penetrado. idea de- Oye, pero es que si después de 3 retiros, francamente, lo que ocurrió es que el carácter individualísimo de la cotización se reforzó. Convengamos en que el acento por la heredabilidad es el hijo Sí, pues, y la bastardo de inexpropiabilidad. la fake news, porque mucha gente de izquierda en el ámbito de la aprobación de los retiros insistió que cuando la gente se moría la AFP se quedaba con la plata, Claro. lo que es falso. Falso, siempre han sido heredables. Ahora, Sí, pues, siempre han sido heredables. el retiro- Pero, y eso lo que hizo fue Claro. aumentar la necesidad de eso. Claro, el retiro y la convención son la mejor campaña de marketing jamás hecha por la administradora de fondos provisionales. Ahora, el gobierno Ah. presenta mañana pacto fiscal. Y capaz que con el pacto fiscal al ministro Marcel le pase lo mismo, Marcel.
Bueno, yo O creo sea, que digo, va a que tener tenga poca... un problema serio, también por una cuestión de contexto. Es el momento más difícil para poder discutir nuevos impuestos y más ingresos fiscales en un contexto en el que estamos viendo que el uso de los ingresos fiscales está severamente cuestionado hoy día. Vimos ayer la cifra de 13.000 millones de pesos que la Contraloría objeta en el traspaso a las fundaciones. Entonces, yo creo que es el peor momento para el gobierno para poder darle legitimidad a una discusión sobre el aumento de los recursos fiscales, si es que no hay una posición más clara, más dura, más categórica del gobierno para enfrentar en paralelo este otro problema que crece y se le complica todos los días. Pero las pretensiones gubernamentales, digamos que han descendido abruptamente. ¿Qué espera el gobierno de esto? Evasión y ilusión. Ya. ¿Quién está en contra de reducir la evasión y la ilusión? No, pero puede estar en contra. Es muy difícil. Por supuesto, el empresariado va a discutir Solo los allí. que evaden. En detalle, claro, solo los evasores. Porque son evasores siempre inconfesos, además. Exacto, además. No pueden hacer una campaña, una marcha por la Plaza Italia. Claro. La verdad es que el aumento de impuestos está casi reducido a ese capítulo, cuyo capítulo pedía a la oposición separar del proyecto, y por lo tanto la disposición a aprobarlo es bastante alta. Acuerdo ahí. Y luego si hay en paralelo, porque el gobierno está pensando dividir en la práctica la gran reforma. Claro, dividirla en proyectos dividirla separados. en proyectos separados. Y uno de ellos es la reducción de la evasión y ilusión. Otro es lo que ocurra con el impuesto a la renta. Cuando se dividen los proyectos, tú sabes, los gobiernos se resisten siempre porque se puede aprobar lo bueno para todos y no se aprueba lo bueno para los gobiernos. Por eso en la previsión se resiste a separar el aumento de la PGU del resto de la reforma. Del resto de la reforma. Oye, hagamos una cosa, son casi las 12, nos vamos a ir a una pausa y vamos a seguir con Quique Mujica, con Pepe Out, con Max Colodro, analizando la actualidad a partir de lo que pasa al otro lado también, en la oposición, y de los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos, que pusieron al Partido Republicano como el de mayor identificación con la gente en el sistema político del país. Hagamos una pausa también con nuestros auspiciadores acá en Mesa Central. Detrás de cada logro hay un gran equipo, detrás de cada desafío hay un gran compromiso. De eso se trata una red que te apoya y no para. WOM, nadie te da más. La pausa y volvemos con Max Colodro, con Pepe Auti, con Quique Mujica. Hablamos de política y actualidad esta mañana acá en Mesa Central. Mesa Central. De vuelta a Mesa Central. Arrienda tu propiedad sin preocuparte por nada. En Tattersalls, la administración de propiedades te eligen el arrendatario perfecto, se ocupan del mantenimiento de tu propiedad, incluso te financian las reparaciones y, por supuesto, te pagan siempre a tiempo. Son especialistas en el sector oriente de Santiago, se hacen cargo de todo. Infórmate llamando al 800-378-700 o entra a tattersalap.cl y olvídate. Nos quedamos con los Rolling Stones sonando de fondo, los 80 años de Mick Jagger. Ya, estamos con Max Colodro, con Pepe Auti, con Quique Mujica, mesa de análisis de actualidad. Quique, el Partido Republicano tenía razones para celebrar después de la encuesta CEP de esta semana. Sí, pues alta adhesión. Estuve conversando con gente republicana. Bueno, va a venir después el presidente del partido, Arturo Esquella, que lo tengo a mi espalda, así que si me equivoco me puede rectificar inmediatamente. Efectivamente, en el reporteo. Por la disposición del estudio, efectivamente Claro, está fuera de la escenografía, pero a la espalda del Quique. No, a ver, el tema que yo me he preguntado, no hemos preguntado acá, ¿qué pasa, como dice la encuesta, si el rechazo se mantiene durante mucho tiempo? No cambia. Entonces, republicanos, ¿qué posición va a tomar? Lo que he reporteado es que ellos creen que pueden revertir la tendencia del rechazo. Por eso las enmiendas, que me las calificaron de oreja, o sea, que tienen sintonía con la gente, lo que está pasando en la calle, delincuencia, seguridad, las contribuciones a la primera vivienda, todos esos temas que parecen hacerle sentido a la gente, y también a partir de la gira que va a hacer el líder de republicanos, José Antonio Kast, que van a salir a difundir estas enmiendas. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si esto no cambia? Ellos dicen que pueden cambiar la sensación de aprobación. También tienen un problema no sé si problema, pero ahí hay una cuestión, una paradoja, que son los mismos que se han manifestado siempre en contra de este proceso los que llevan la batuta, porque nadie se pensó que iban a tener la mayoría que tuvieron.
Claro, y tiene el 40% del Consejo. Claro, y me decía una persona que trabaja fuerte con republicanos, es que ellos consideran que hay que mover la aguja, que con este nivel de... A ver, lo que se han topado ellos en la calle es que la gente considera que el club de los políticos está haciendo la Constitución. La comisión experta fue un tinglado político y por eso el rechazo. Esa comisión de expertos que la gente tanto quería valorar, parece que ahora no les cayó bien. Entonces... Está tan voluble la gente. Claro, si sigue esa onda de que se está haciendo esto entre gallo y medianoche, la aguja del rechazo no va a cambiar. Ya. Es decir, así textual me dijo una de las personas que trabaja ahí en la convención, esto no puede ser la Constitución de Boric y de Kast, porque ni a Boric le sirve ni a Kast le sirve. Tenemos que marcar diferencias para que la gente y para que se vea que hay una deliberación y que hay posiciones que están tomando, porque si todo sigue como la buena ondita, la gente va a seguir pensando que este es el club de los políticos. ¿Te suena, Max Colodoro? Perdón, Pepe. No, que ese camino es peligrosísimo, porque va a convertir entonces, primero hace inflexible las indicaciones, porque después de difundirlas, después de amalgamarlas junto con su electorado, no van a ir después a la negociación. No las podéis votar todas. Segundo, convierte el plebiscito en un plebiscito a Kast. Y si este es un plebiscito a Kast, corre alto riesgo de perderlo. Si es un plebiscito a Boric, ya sabemos que se perdió. No puede ser un plebiscito ni a Kast ni a Boric. Si ambos no están en el campo del apruebo, y es muy difícil que el oficialismo esté en el campo del apruebo si se inflexibilizan las modificaciones que está proponiendo Republicano. Yo creo que es un camino altamente peligroso. No estoy diciendo que los otros caminos no comporten riesgo. Todos los caminos tienen riesgo. Todos los caminos tienen riesgo. Pero convertir el plebiscito en un plebiscito a Kast es jugar todas las cartas a destiempo. Porque después de perder ese plebiscito, obviamente, está perdida la elección. Ahora veremos el involucramiento de José Antonio Kast en el futuro si el rechazo sigue arriba. Si la apruebo, si revierte la situación, todo es más fácil. Pero si el rechazo sigue arriba, pregunta, en octubre, noviembre, ¿se van a jugar todos por el apruebo? A mí me decían, nosotros estamos desdramatizando esa situación como que van a votar la gente por la Constitución de Kast o no. No lo creen, por lo menos la gente que hablé yo. En republicano. Claro. Yo creo que si los números no cambian, hay un desincentivo muy grande, no solo para José Antonio Kast, también para el presidente de la República, de jugarse por una opción que está siendo rechazada mayoritariamente en las encuestas. Efectivamente, si llegamos a octubre y todavía el rechazo está mucho más arriba que el apruebo, jugarse por una opción que eventualmente puede terminar derrotada es un desincentivo, finalmente. Está bien que los fracasos sean huérfanos, pero esta guagua no puede quedar sin Sí, padre. estoy de acuerdo. Imagínate. Pero O sea, para Kast es una complicación por razones políticas de futuro. y es pero difícil para que se Boric, pueda deshacer de su claro. paternidad en esto. O sea, el republicano es el 40% del Consejo. Salvo que todos los que están finalmente o que eventualmente terminen apostando al rechazo constaten que no fueron capaces de llegar a un acuerdo razonable. Ahora, respecto de la encuesta, efectivamente la encuesta muestra que ha habido un cambio, te diría casi sociológico, cultural en la sociedad chilena muy fuerte. O sea, la mayoría de los chilenos hoy día está por sacrificar libertades para poder garantizar seguridad. La encuesta del CEP, que quiere que haya un gobierno firme y está dispuesto a hacer sacrificios para que eso ocurra. O sea, efectivamente, cuando tú miras la encuesta del CEP de esta semana, entiendes por qué el Partido Republicano obtuvo en la elección del 7 de mayo el resultado que obtuvo. Pero mira, primero era bastante obvio que el Partido Republicano iba a marcar en la pregunta por identidad y preferencia el primer lugar lejos. De hecho, marca menos de un tercio de la votación que obtuvo, 35,4%, 10%. Es más o menos la misma correlación respecto de la UDI, en fin, salvo el Partido Socialista, que marca 4% habiendo sacado solo 6% de los votos. Pero primero, la encuesta CEP lo que marca es un crecimiento exponencial de la demanda de orden. No marca un viraje a la derecha. No. Primero, la identificación, autoidentificación, cuando te preguntan cómo te identificas en el eje izquierda-centro-derecha, el 19% se identifica con la derecha, el mismo porcentaje se identifica con la izquierda, no se ha movido el de la izquierda, claro. Ha subido levemente el de derecha,
Y el 36% se identifica con el centro y otro o sea, 25% es bien parecido como se no ha variado. Claro. Luego, tampoco ha variado en los temas valórico-culturales. Fíjense ustedes que en la pregunta por el aborto, solo el 19% está con los patriotas, con los ultraconservadores, los ultramontanos. ¿Ah? Y eso está naturalmente en el programa, está en la indicación, por lo demás. Claro, en una de las indicaciones, que haría incompatible el aborto en 3 causales, que está legalizado con lo que consagraría la Constitución. Pero lo que pasa es que se puede estar a favor del aborto, pero también se puede estar al mismo tiempo a favor de que los carabineros hagan la pega y se lleven a todos los narcos de la esquina. No, eso es la prioridad hoy día. Claro, y eso no te... Obvio. Porque uno tiende, la élite, a clasificar conservadores, seguridad, contra el aborto, religioso, etcétera. Y la gente vota no por un ideario gigante, sino que por los programas puntuales que afectan. Y hoy por hoy delincuencia... Pero como dice el Pepe, en prioridades, unos más importantes que otros. Pero además y en este momento el más importante, y por eso el resultado de republicano, es la demanda de orden. Claro. Lo Y vemos por en eso que hubo esa oleada en esa votación. Yo creo que en esos temas sí hay una cierta modificación, un cambio en materia valórica. Cuando tú miras la pregunta, por ejemplo, donde la inmensa mayoría de los padres hoy día aspira a que sus hijos, considera que lo prioritario es que a sus hijos en el colegio les enseñen a cumplir las normas y a respetar a la autoridad. ¿Se imaginan un resultado como ese en el contexto de lo que fue el Chile del estallido social? No, eso es demanda de orden. Claro. Sí, y de orden en la familia. En la familia. Claro, o sea, ha habido un cambio muy importante. ¿Qué caso, cabrón? Sí. La patria, la familia, el orden, la empanada. Ya, y todo eso se asimila con la derecha, por eso se habló de eventualmente un giro a la derecha. Pero tiene razón Pepe, en la identificación, lo decía Carmen Lefolón en Tele 13 Radio el viernes, igual que siempre. Y en la cuestión valórica, que también identifica a la derecha. También. Oye, pero la historia nos ha repetido, bueno, tú que viviste en Francia el 68, ¿qué vino después de la fiesta? No, pues yo no viví el 68. No, perdóname. No estaba ni vivo, Pepe. No, No había nacido. tú conociste la historia, entonces al final, después de la fiesta siempre viene el freno. Después del bajo. mayo del 68 vino cuando el se gobierno pasa de la mano, derecha. sobre Después de la enorme multitudinaria manifestación de mayo 68, 1 millón de personas en la calle, vino una todavía más multitudinaria de Gaulle. Claro. De Gaulle, además, tú sabes, estuvo varios días ausente, no se sabía dónde estaba, así como el canciller chino. Sí, pues, claro. Y de pronto hubo la demanda de orden, convocaron a esa manifestación y después ganó Pompidou. Claro. El más de derecha del neocolismo, Sí, claro. digamos. Así fue. Ya, oye, a propósito, ¿cómo conversa el resultado de la encuesta CEP con esta idea de superar o derrocar el capitalismo, Max? Es una pregunta casi para un psicoanalista, yo creo, más que para un analista político. A ver, yo creo que el presidente... Voy a mirarlo por el lado positivo. A ver. Yo creo que el presidente expresa y sigue expresando Que no está de acuerdo con Andrés Velasco. No, bueno, aparte de eso, su rebeldía frente a las injusticias del mundo, frente a las sociedades inequitativas, yo creo que esa es la parte que uno puede destacar de la frase. Pero, en mi opinión, claro, es una frase que es muy extemporánea, no se hace cargo de lo que ha ocurrido en el mundo en las últimas décadas y además nos hace cargo del problema fundamental. Vivimos en un contexto global donde una de las claves es la globalización del capitalismo y aparentemente en este momento civilizatorio al menos no hay alternativas a ese proceso y las alternativas que hay todavía, la inmensa mayoría terminaron, como diría Marx, en el basurero de la historia, partiendo por la Unión Soviética, pero las que quedan vivas, vigentes, Cuba, Corea del Norte, Venezuela, más o menos, son todos casos de dictaduras espantosas y en algunos casos también de desastres humanitarios. Entonces, plantear la alternativa de que me gustaría cambiar el capitalismo cuando no sé por qué cambiarlo, y además plantear el error de decir que las sociedades del conocimiento o los estados de bienestar serían una alternativa al capitalismo cuando son más bien el resultado y la expresión del éxito del capitalismo, creo que deja al presidente puesto como un joven con ciertas nostalgias, por decirlo de alguna manera. Pepe. Bueno, las virtudes en exceso se convierten en defectos, ¿no es cierto? Y la virtud del presidente es la sinceridad. Porque si tú le preguntas a cualquier socialista si está por prolongar el capitalismo, no va a tener respuesta. La izquierda chilena no ha dicho expresamente que lo que quiere es mejorar el capitalismo.
y ha mantenido, si tú quieres, no ha convertido su discurso para adaptarlo a su práctica. Claro. Que es la frase original de Andrés Velasco que le plantean al presidente. Y esto es histórico en Chile, porque nosotros teníamos la izquierda más reformista de América Latina y al mismo tiempo el discurso más revolucionarista de América Latina. Y el presidente cometió un error, evidentemente, porque ir a traer inversionistas y decirles luego que los va a derrocar es un poquito es raro, un contrasentido. Pero convengamos que él está expresando algo que la izquierda dice. Claro. Ahora, leamos la frase completa, porque dice en realidad una parte de mí, es decir, no la totalidad de mí, quiere derrocar el capitalismo. No explicó que era lo que quería su otra parte. Obvio. Sin embargo, dice... La otra parte quería traer inversión. Fíjate, eso es fácil de dilucidar. Su parte el corazón, lógico. Y su parte cerebro, exactamente, dice capitalismo, obvio, su parte el corazón dice hay que derrocarlo. Ahora, sin embargo, luego dice, pero el problema es que no hay alternativa. Claro. Y luego Camila Vallejo, cometiendo un error conceptual de proporciones, dice en realidad la alternativa es el estado de bienestar. Claro. Y el estado de bienestar, todos lo saben, es una versión del capitalismo. Suecia, Alemania, Francia, en fin, son países capitalistas, no son países socialistas, son países capitalistas con un arreglo distinto de la relación entre el mercado, el Estado y la sociedad. Y uno puede decir que obviamente quiere un equilibrio distinto entre Estado y mercado, pero a estas alturas de la vida y de la política, yo no le voy a pedir al presidente, líder del Frente Amplio, de una izquierda radical, que haga lo que no ha hecho la izquierda tradicional en Chile. ¿Ustedes han escuchado a algún socialista, algún líder socialista decir que lo que quiere es reformar el capitalismo y no lo más probable es que conteste lo mismo que el presidente, que es que quieren derrocar el Yo lo que le habría dicho al presidente simplemente es que hay deseos que son inconfesables, sobre todo si uno es presidente de la República. Claro, se situó como... y en ese contexto, además. Yo creo que ahí, en general, haciendo un símil con la religión, los socialistas están en el lado agnóstico del mercado, están los ateos, que no creen en el mercado, que es Artés y compañía, los comunistas, por su definición marxista. Y bueno, están los creyentes, hay creyentes más creyentes y creyentes menos creyentes, pero hay un dicho que dice hay que ser muy, muy inhumano para no echar de menos el régimen soviético y hay que ser muy estúpido para tratarlo de vuelta, traerlo de vuelta. Entonces, acá hay una cuestión atávica de las nostalgias de cierta generación joven que yo creo que se autolaceran por no haber vivido la revolución cubana que tu generación, Pepe, vivió, que se autolaceran por no haber estado arrancando... me está convirtiendo en un ícono. Pero si tú viviste toda esa época. No, viví la revolución cubana. No, el 73. No, el 73. Ah, sí. Sí, pues y Fidel Castro, como ídolo pop, el Che Guevara, las poleras, todo eso que se perdieron. No estaba activo para Asalto al Cuartel del Moncada, digamos. Claro, del que se conmemoraron 70 años esta semana. ¿Qué héroe de izquierda le queda a esta generación? No, claro. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Pero más o menos. Chantal Mouffe, que vino aquí, se enfermó y en una entrevista dijo, por suerte me enfermé en Chile y no me enfermé en Londres porque si no, porque allá el sistema de salud está colapsado. No sé si lo leyeron. Esa es la ideóloga de todo pero el presidente lo que hace es también un llamado a su tribu, que es una cosa que hace relativamente razonable cada cierto tiempo. Hacerlo en Londres, después de invitar, es un despropósito. Pero no consideras que es un acto de fe con lo que piensan. Pero sí, además eso es. Como todo acto de fe. Claro, de buena fe. Pero ¿sabes qué? Yo creo que también es un acto de pragmatismo político. El presidente hoy día sabe que tiene a un núcleo duro en torno a un 30% y que el gobierno, en medio de las dificultades que está viviendo, se sostiene en la posibilidad de mantener ese colchón duro de un 30% incondicional hoy día. O sea, si ese 30% se terminara de desfondar, el gobierno estaría en situaciones políticas todavía más complejas de las que está viviendo hoy día. Y hemos visto que se ha desfondado, sí. No en este caso del presidente, entonces el presidente gobierno le habla ahora a ese sector. Pero hazle la pregunta inversa. A ver. ¿Podría el presidente haber dicho, en realidad no? ¿No quiero derrocar el capitalismo? No quiero derrocar al capitalismo. No, pero podría haber dicho no puedo. No puedo, porque no hay ninguna alternativa. Podría haber dicho, mire, ese no es el tema de hoy. Claro. El tema de hoy, naturalmente, es llevar adelante
el máximo equilibrio para que el Estado mejore la... En fin. Ahora, pero Gabriel Boric siempre ha sido así. Cuando era diputado también contestaba francamente. De hecho, era una pero tú lo dijiste bien cuando era diputado. Hoy día es presidente de la República. Y tiene que evitar el cargo de presidente, como dice. No, recomiendo una entrevista muy buena hoy día en el diario, no me acuerdo cuál, a Steve Pinker, que es un pensador... Steven Pinker en el Mercurio, en Economía y Negocios. Donde él explica lo fácil que es explicar lo que pasó en Chile, que una sociedad que creció, se hizo más rica, menos pobreza, pero la fiesta fue para algunos y no para todos. Pues, y el grito, el aullido fue porque no queremos que se acabe la fiesta, queremos entrar a la fiesta. Claro. Y esas eran las clases medias emergentes. Eso es mi modo de ver ya con el tiempo, esto que no fue una demanda por terminar con el sistema. No era anticapitalismo, era más bien un reclamo al capitalismo por sus promesas incumplidas. Exactamente. Sobre todo esa generación universitaria que pensó que entrando a la universidad iba a ganar lucas y se encontró con que y no tuvo ninguno de los beneficios. Sí, entrevista de Guillermo Acevedo, de Guillermo Vázquez a Steven Pinker, que va a estar en Mesa Central. Viene a Chile y va a estar en Mesa Central. Qué buena. Oye, última cosa, gabinete. ¿Está lo suficientemente debilitado como para que haya un cambio o no? Yo sinceramente creo que mientras la oposición siga insistiendo de la manera en que lo ha hecho en estas últimas semanas, en la necesidad de un cambio de gabinete y en no sentarse a ciertas mesas de negociación, mientras no haya cambio de gabinete, se hace cada vez más difícil y no más fácil el cambio de gabinete. Se afirma más el gabinete. Sí. ¿Pepe? Bueno, es lo que provocó naturalmente la decisión de la UDI, decisión que está movida naturalmente por reemplazar a Kast como principal opositor al gobierno. La foto de la tercera hoy día le juega en esa dirección, frente a frente, mitad cara, Macaya. ¿Cuál es la verdadera némesis de Boric? Exactamente. Y claro, mientras eso esté vigente, no va a ocurrir, pero cambio de gabinete va a haber, sin duda. Vienen las municipales, yo creo que el presidente... Pero es el próximo año. Bueno, pero el próximo año eso significa que en diciembre, enero hay que cambiar de gabinete. Lo que yo podría decir es que no creo que cambie de gabinete en el medio de este conflicto. No, antes del 12 de septiembre. Salvo que empiece a haber resoluciones de la Fiscalía, formalizaciones, y que empiece a haber decisiones de Contraloría en términos de empezar a aplicar sanciones administrativas. Cosa que yo no sé cuán lejos está. Podría cambiar. Eso podría cambiar. Sí, que ahí le cambia la agenda más, porque es la ley la que obligaría, no la oposición. Yo creo que el gobierno lo que está esperando es eso, está tratando de ganar tiempo hasta que lleguen las formalizaciones y las sanciones administrativas. Habrá que ver si es que efectivamente desde el punto de vista de la Fiscalía, llegan formalizaciones, porque o sea, que hay este dudas cuadro no llegara a ninguna. Claro, que ninguna es poco probable. No, pero esto tiene el mismo efecto de la acusación constitucional contra Ávila. Ávila estaba en la bandeja de salida y lo único que hicieron fue meterlo para adentro. En el inbox, al tiro. Ya, final para esta mesa de análisis con Pepe Out, con Max Colodro y con Quique Mojica esta mañana en Mesa Central. Les agradezco muchísimo por venir esta Gracias por la invitación. A compartir con nosotros su sabiduría, muchachos. Que les vaya muy bien. Pepe, no te ofendas con Quique. Sí. No, si es que me entendió mal. Fue soldado en la Segunda Guerra Mundial. Su experiencia en Normandía ese día de... Fue el que promulgó el voto de la mujer en Chile, además. Que les vaya bien, buenos días. Un saludo para nuestros auspiciadores también a esta hora acá en Mesa Central. En Toyota, el camino a la carbono neutralidad no se detiene. Es por eso que Toyota hace más de 20 años, junto con sus autos eléctricos, híbridos, autorrecargables, son parte de la solución y ya han acelerado el cambio, disminuyendo miles de toneladas de dióxido de carbono y ahorrando millones de litros de combustible. Toyota Don't Stop. El camino a la carbono neutralidad no se detiene. La pausa y al regreso el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, acá en Mesa Central. Mesa Central. Claro que sí, con nuestros auspiciadores hacemos Mesa Central. Te pillé, sí, te pillé. El sistema de seguridad preventivo que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Te pillé es tecnología antidelincuencia, un servicio de vigilancia tecnológica con audio disuasivo las 24 horas del día. Así que no sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad con tepillé.cl. No grave robos, evítelos con Tepillé, que es el mejor sistema de seguridad. Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, a esta hora acá en Mesa Central. Arturo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias por la invitación. Contento, me imagino, con los resultados de la encuesta CEPO, ¿no? Estamos contentos, pues estábamos escuchando atentamente lo que decía en el bloque pasado a propósito del Partido Republicano y los resultados de la CEP. El 10%
simpatiza o se identifica con el Partido Republicano y es por lejos el partido que más marca en esa medición. Digamos. Claro, y lo que escuchábamos en el bloque pasado que decía, mire, no es tanto 10%, si es que vienen de sacar un 35%, ahí yo le diría a nuestro analista Pepe Out que tiene que llevarlo, digamos, a 100. Tiene que sacar a todas las personas que no se pronunciaron y ver qué significa realmente ese 10%, y la verdad es que se acerca bastante a lo que es la votación. ¿Anda por ahí? Claro. Un poco más bajo, pero en el fondo conversa de una manera más correcta. ¿Lo leen como un giro a la derecha los resultados de la encuesta CEP? Bueno, sin duda, yo creo que no solo por los resultados o la valoración que se hace del Partido Republicano o de la derecha en general, sino que por las ideas que hay detrás. Si tú empiezas a revisar, y esa fue una gran noticia para nosotros en la línea, digamos, de lo que estamos haciendo en el Consejo Constitucional, cuáles son las preocupaciones, tú ves y analizas profundamente qué es lo que están pensando los chilenos en cuanto a dónde debieran poner el acento quienes están gobernando o las autoridades en términos generales, son las cosas que nosotros tenemos plasmado, lo que es en contexto constitucional, en las enmiendas constitucionales que presentó la bancada y el trabajo que hemos estado haciendo desde los inicios del Partido Republicano, poniendo el foco en seguridad. Sin seguridad no se puede hacer nada. Es lo que hemos dicho nosotros siempre y hoy día lo estamos también graficando en el trabajo constitucional. Claro, y ahí viene la idea de que esta idea del orden, por sobre la valoración de la democracia, en fin, puede tener un declive, una deriva autoritaria que surge como una especie de fantasma. De hecho, la portavoz del gobierno habló de la ultraderecha populista y autoritaria, digamos. Ojo que no es antagónico, tú dices en el fondo orden versus dememocracia, eso no es tan así, al revés. No, digo que en la encuesta aparecen esos dos datos. Sí, es que hay una pregunta que es como curiosa, en el fondo les dice a las personas cuánto estarían disponibles de renunciar a sus libertades para tener, digamos, mayor orden. Bueno, si tú lo llevas, digamos, eso a la democracia, no se entiende una democracia en donde las personas no pueden salir a la calle. Es natural, digamos, que es un principio básico, es una garantía fundamental que el Estado la tiene que tomar, digamos, como primerísima prioridad. Sin duda, pero hay un problema con la delincuencia ahora y también estamos en democracia, digamos. Sí, claro, pero en el fondo hasta donde se entiende, el mensaje a la autoridad, particularmente al gobierno, que tiene la primera tarea, digamos, en cuanto a la seguridad pública, es preocúpese de eso. No queremos que anden haciendo reformas en la lógica, digamos, que hemos visto el último tiempo y que se van a conocer esta semana, sino que queremos que haya menos delincuencia en las calles. Ya, o sea, no significa autoritarismo. En ningún caso. ¿Y no les ofende que los asocien a ustedes con el autoritarismo? Las declaraciones de la ministra las hace, yo las veo, digamos, y las leo desde la vereda de una persona que tiene que cambiar el foco de atención. Imagínense lo que significa estar dando declaraciones todos los días porque los funcionarios de exclusiva confianza del presidente están envueltos, digamos, en un sinnúmero de casos de corrupción. Veíamos recién en el primer bloque de este programa como el ministro de Justicia, que hoy día en realidad ya es como medio abogado defensor del gobierno, la verdad es que ese es el título que debiera tener hoy día, empiezan a dar explicaciones a lo inexplicable. O sea, hay ciertas cosas que simplemente no tienen explicación alguna y es lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, cuando uno ve a la ministra comunista, vocera de gobierno, atacarnos, digamos, de esa manera, particularmente, y más aún, digamos, la semana en el fondo en que la ciudadanía nos ha respaldado tremendamente, no cabe, digamos, una interpretación distinta que la que te estoy dando. Ahora, curiosamente, en todo este análisis respecto de las prioridades que marcan las personas en la encuesta del Centro de Estudios Públicos, en el tema del aborto, tienden como a descalzarse ustedes, porque ustedes parecen tener en las enmiendas en el Consejo Constituyente una proposición un poco más cerrada, un poco más conservadora que lo que indican los números de la encuesta, donde prácticamente la mitad de la gente está a favor del estatus actual, es decir, con aborto en 3 causales. Nosotros tomamos el resultado de la encuesta CEP en gran medida como un premio a ser consecuente, a ser coherente. Y eso es lo que estamos haciendo. Si alguien piensa que íbamos a dejar el derecho a la vida y particularmente lo que venía, digamos, de los expertos, vacío, carente, digamos, de bajada alguna en materia, digamos, de protección de la vida que está por nacer, está muy equivocado. Si hay algo que nosotros valoramos es precisamente la vida en cualquier condición y desde la concepción hasta la muerte natural. Pese a que en algún momento dijeron que no lo iban a hacer. Es que nosotros consideramos que el estándar de protección de la Constitución vigente hoy día es adecuado, entregándole, digamos, la penalización del aborto a la ley. No fue así porque además, digamos, de las indicaciones que se presentaron, la verdad es que incluso antes de las indicaciones se había aprobado una iniciativa popular de norma que va un poco más allá y saca, digamos, de la esfera de la discusión legislativa, es decir, del Congreso Nacional, la penalización del aborto. Y entonces nosotros lo que hicimos
fue precisamente reponer la protección de la vida del niño que está por nacer. En este caso nos hacemos cargo del niño directamente, ¿Ya? haciendo un juego bien importante con la Convención de los Derechos del Niño, que dice que todo menor de 18 años es niño. Y también haciendo juego con otro elemento que pusimos en una enmienda en un lugar distinto en la Constitución, que habla de que todo ser humano es persona. Con esos elementos nosotros creemos que se protege de mejor manera la vida, pero en ningún caso los saca de la interpretación que le puedan dar los tribunales, particularmente el Tribunal Constitucional, a la protección tal cual como podría eventualmente quedar. Si le entiendo bien, Arturo, la enmienda que presenta el Partido Republicano es menos conservadora que la iniciativa popular de Norma en respecto al tema del aborto. Es más amplia, da una protección más robusta, se hace cargo de recoger lo que tratados internacionales y convenciones que Chile ha celebrado dice en cuanto, digamos, a la protección de la vida del que está por nacer, y eso es lo que nosotros queremos poner sobre la mesa para la discusión. Entiendo que tampoco somos nosotros los únicos que presentamos enmiendas. Yo entiendo que de las otras bancadas hay algunas que dicen que tienen relación algo con que ver esta con materia esto. también. Ahora, va a ser un debate interesante que se va a dar en esa comisión. Ahora, aún antes del debate, si se aprobara así como está, así como la presentan ustedes, ¿influye en la constitucionalidad de la ley de aborto en 3 causales actual? No, la verdad es que seguramente en el fondo esto en algún caso, o sea, si es que alguien pretende llevarlo al Tribunal Constitucional, el Tribunal tendría que referirse a la materia y probablemente diría que sigue estando entregado a la ley y mandataría, o más bien le diría al Congreso Nacional que se discuta, digamos, en su sede. Esa es la lectura que alguien, digamos, teniendo a la vista el texto podría hacer. Ahora, sí hay también herramientas que te permitirían en el fondo discutirlo con nuevos elementos, y eso creo que es interesante, pero es algo que va a venir después. Si hubiéramos querido derechamente, digamos, prohibir el aborto y sacarlo de la esfera del debate legislativo, decimos, no había problema, no había restricción alguna. ¿Y no es ese su interés? Es que nosotros estamos convencidos que el debate, o más bien la penalización del aborto, tiene que estar entregada a la ley. Y es en la ley en donde tiene que estar como está hoy día. El día de mañana, cuando seamos mayoría en el Congreso, efectivamente nosotros vamos a presentar un proyecto que se haga cargo de esa ley de 3 causales que creemos atenta a la vida. ¿Como para derogarla? ¿Como para cambiarla? Efectivamente. Pero por la vía legislativa, no en el texto constitucional. Pero eso no se da en el debate constitucional. Si nosotros, tú lo sabes muy bien porque lo hablamos en su momento en este programa, si nosotros cerrábamos el debate en materia constitucional, todo iba a girar en torno a este artículo o a este número del artículo 16, y eso no es lo que nosotros pretendemos. Además, porque creemos que argumentativamente lo que corresponde es que la penalización del aborto esté entregada y radicada, digamos, en la ley. Ya, pero para que quede claro, no en materia constitucional, pero sí en materia programática, una lista parlamentaria del Partido Republicano y eventualmente una candidatura presidencial del Partido Republicano se comprometería con aprobar una ley que derogue o modifique la ley de aborto en 3 causales. Que no te quepa ninguna duda que en un tema tan sensible, tan importante como es la defensa de la vida y particularmente de las personas inocentes que no pueden defenderse, nosotros vamos a estar siempre en esa causa. Y si es que se requiere, digamos, mayoría para defenderla de mejor manera en el Congreso Nacional, esa la vamos a buscar y en su momento se discutirá. Lo que pasa es que eso es un cambio, porque muchas veces se lo pregunté yo mismo a José Antonio Kast en debates presidenciales y en entrevistas durante las 2 campañas presidenciales anteriores, y él siempre decía, la ley de aborto en 3 causales es una ley que es una ley de la República y hay que respetarla, punto, y no se pronunciaba más allá. Usted está yendo un paso más allá, usted está diciendo, si tenemos la mayoría parlamentaria o si conseguimos una mayoría parlamentaria, la vamos a derogar o la vamos a cambiar. Es que tú le estabas preguntando a una persona que tiene un programa de ejecutivo, y esto es algo legislativo. Y lo que nosotros pretendemos, o sea, al final del día, tiene que ver, digamos, con las mayorías que se consagran en el Congreso mismo, Cámara y Senado. Y esta Por eso discusión... se lo pregunté, con un programa parlamentario y eventualmente una candidatura presidencial, en ambos casos, la idea sería, si se consiguen las mayorías, volver a penalizar, por ejemplo, el aborto de un embarazo producto de una violación. Me llama la atención que te sorprenda tanto. Si nosotros en su momento no lo votamos hace mucho tiempo. Perdona, a lo mejor yo soy muy ignorante, pero yo, la verdad es que no había oído No, que no quepa ninguna duda. Nosotros no hacemos hacemos distinciones y creemos que este debate se tiene que dar en el Congreso, y evidentemente que para pretender cambiar o modificar la redacción de una norma, uno tiene que tener las mayorías necesarias para lograrlo. No es una posición únicamente, digamos, del Partido Republicano, esperamos. Y esperamos ir creciendo, tal como ha ocurrido, digamos, en el mundo,
en cuanto a la defensa a la vida. Si tú ves en varias partes, en el fondo se empieza a valorar de una manera muy distinta a lo que ocurría hace 2 o 3 décadas. Entonces, ese debate lo vamos a tener el día de mañana en el Congreso. Se está teniendo por de pronto, pero no hay mayorías necesarias como para poder instalarlo. Lo importante es que en materia constitucional sí somos sumamente claros. Esto, en la penalización del aborto, tiene que estar entregado al debate legislativo en esa sede, y particularmente en lo que se refiere a la interpretación de los preceptos constitucionales. Nosotros nos vamos a basar, y el día de mañana, digamos, las personas que puedan tener una causa en esa línea van a tener el texto constitucional a la vista y tendrán, digamos, que abordar conforme a ese texto su línea de argumentación, tanto a favor como en contra de la posición que tú quieras. Hay otro estudio del Centro de Estudios Públicos, Arturo, que se presentó también en estos días, un poco antes de la encuesta del jueves, que hace un análisis respecto de las enmiendas que se presentaron al anteproyecto constitucional. Dice que las del Partido Republicano son más bien identitarias, y que en cuanto son identitarias, son, por lo tanto, más difíciles de negociar, por decirlo así. Han surgido, evidentemente, algunas voces, particularmente de gente de izquierda, Frente Amplista, y que me llamó la atención del CEP. No es del CEP, es de investigadores, tal como me lo explicaron, digamos, son autónomos, son independientes en lo que escriben o publican. Pero el Centro de Estudios Públicos no es un acorazado bolchevique, digamos, convengamos. No, y tampoco está en el extremo derecho. Pero la cosa es que ellos lo que hacen, en el fondo, es hacer una revisión de nuestras enmiendas. Se pegan, digamos, y tratan de justificar esta suerte de mirada identitaria o de título identitario que tendrían nuestras enmiendas, o que eventualmente podrían afectar las bases del anteproyecto, en función, por ejemplo, de cómo tratamos o las indicaciones que presentamos en materia de soberanía, diciendo que porque nosotros le ponemos mayúscula a la palabra pueblo, estaríamos de alguna forma afectando en su contenido la manera en que los expertos quisieron enfrentar el tema de la soberanía. Eso, para ser franco, y después estuve analizando un poco, claro, los investigadores, uno es sociólogo, otro historiador, no son sus disciplinas, pero en materia constitucional, cuando hablamos de pueblo, estamos hablando de cuerpo electoral, en términos generales. Y así lo entendemos nosotros. Era parte, digamos, de una de los 12 bordes que se saltaba lo que es la tradición constitucional chilena de hablar que la soberanía reside esencialmente en la nación y es ejercida a través del pueblo. Nosotros lo que hicimos fue, respetando en el fondo que se acota un poco, cuando hablamos de cuerpo estamos hablando de cuerpo, o sea, de pueblo, estamos hablando de cuerpo electoral. La nación es bastante más amplio, no necesariamente el cuerpo electoral. Y creíamos de justicia decir que también es parte de la soberanía quienes no tienen derecho a voto o las generaciones de chilenos que van a venir en el futuro. Entonces, es algo que está en el debate, pero centrarse en si es que lleva mayúscula o no, si quiere le sacamos la mayúscula, para que se quede tranquilo ese investigador. Pero bueno, lo que yo entiendo de eso es que hay que tener ojo, hay que escribir y hablar de las disciplinas que uno domina, que uno maneja, y dejar, digamos, el debate que se genere en materia constitucional en el Consejo como corresponde. Ahora, puede provenir de ese trance que usted describe, digamos, pero dicho eso, la idea está planteada. Se lo pregunto de otra manera. ¿Está dispuesto el Partido Republicano, está consciente el Partido Republicano de que no puede cometer en el Consejo el mismo error que cometió la izquierda en la Convención? Sin ninguna duda, Iván. Nosotros presentamos 400 enmiendas, muchas de ellas, unas subsidiarias de otras. El diseño te obligó a presentar todo en un mismo momento porque después ya no se puede, y nosotros lo que queremos es habilitar un debate muy profundo que se va a generar. Hay un número muy importante de enmiendas que tienen que ver con el sistema político que no pretendemos instalarle a nadie a la fuerza por la fuerza de los votos, aunque los tengamos, digamos. Es evidente que tienen que participar muchas voces, no solo en el Consejo, sino que también en otras partes del espectro político chileno, que quizás no están representados ahí. Si nosotros quisiéramos, digamos, instalar o seguir la lógica de la convención pasada, habríamos instalado de frente en el sistema político la vuelta al sistema binominal. O a propósito del aborto, lo que te habríamos dicho, se prohíbe el aborto, digamos, en todas sus circunstancias y condiciones, modalidades. Habríamos terminado con el estatuto administrativo y tantas otras cosas que tú no vas a encontrar. Por eso han pasado ya 12 días, 15 días y no hay un solo cuestionamiento serio a las enmiendas que nosotros presentamos. Ya, hablemos de una que es controvertida, la de los condenados mayores de 75 años para que cumplan arresto domiciliario, sobre todo el resto de sus condenas. ¿Están dispuestos a que se exima de ese beneficio
a los condenados por crímenes de lesa humanidad? Esta es una enmienda que tiene dos lecturas. Primero, estar en la línea de lo que es la defensa de los derechos humanos en términos internacionales, universales. O sea, tú revisas las democracias o los ordenamientos jurídicos de las principales democracias en el mundo y te vas a encontrar precisamente con una norma muy en la línea de esto. De hecho, incluso fijando el tramo bastante más abajo de los 75 años. Entonces, desde esa perspectiva, mirándolo en cuanto al estándar de respeto a los derechos humanos, tiene una justificación muy coherente. Ahora, no tienes que olvidarte que nosotros cuando presentamos las enmiendas tuvimos a la vista las iniciativas populares de norma. Y precisamente en esta materia se presentó y aprobó y logró el quórum necesario para ser discutida una de ellas, que no, a nuestro juicio, dejaba muy abierta la aplicación de ese, llamémoslo, beneficio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hacía distinción respecto de personas que podrían ser consideradas como un peligro para la sociedad. Independiente, digamos, que uno considere que alguien de 75, 80, 90 años puede ser o no un peligro para la sociedad, yo creo que esa herramienta efectivamente hay que entregársela a la ley y a quien efectivamente tiene la tarea, digamos, de poner en ejecución la ley. Porque podrán haber casos que haya personas de 75 años que son un peligro para la sociedad. Y eso se tiene que analizar seguramente proyectándonos, si es que se llegara a aprobar, se tiene que ver, digamos, caso a caso. Me da la impresión de que una ley que se hace cargo de esto tendría que establecer las condiciones de analizar caso a caso para ver si es que tendrían el estándar, digamos, exigido por la Constitución. Ya, pero si el principio es el ser un peligro para la sociedad, Miguel Krasnov-Marchenko, ¿es un peligro para la sociedad? No conozco los antecedentes puntuales de él, pero tú comprenderás pero que... sabe las condenas que tiene. Tú comprenderás que sí, pero acá estamos hablando de si es que a los 75, 80, 90 años es un peligro o no. No lo que, la persona representó cuando fue condenada. Y eso es relevante. Por lo tanto, el criterio no es en función de los delitos cometidos. No, el criterio tiene que ser siempre, y eso es lo que... Esta es una norma de carácter humanitario. Lo que habla, o lo que tiene en juego precisamente, primero es descomprimir las cárceles, hacer más eficiente el uso de los recintos penitenciarios. Y segundo término, considerar que hay personas que a una avanzada edad, y también se habla, digamos, de razones humanitarias por condiciones de salud y qué sé yo, no se justifica que estén privados de libertad en un recinto penitenciario, porque van a seguir privados de libertad en sus casas. En sus casas, lo que para seguramente la ley, para redondear, seguramente la ley también establecerá, una ley que no existe porque todavía no existe un mandato constitucional en esa línea, y hay que ver si es que cuenta con los votos, establecerá en el fondo que se contará con los mecanismos necesarios, digamos, para que esas personas efectivamente cumplan su privación de libertad. Algún tipo de tobillera o seguridad. Pero a tu pregunta directa, tú tienes que estar al momento que estás liberando. O sea, si es que efectivamente el análisis, el examen se hace en el momento que estás liberando a la persona. En ese momento, esa persona puede cometer o puede seguir cometiendo delitos, sí o no. No es algo que no funciona el delito que cometió. No tenemos, en el fondo, cómo contestarlo uno a uno hoy día, y estamos haciendo la norma constitucional. De hecho, pensé que me podrías cuestionar si es que esto podría ser o no, digamos, de un estándar constitucional, es decir, de estar consagrado en la Constitución o no, o dejar derechamente también ese beneficio a la ley. En el contexto de la libertad individual o personal, la verdad es que sí se justifica efectivamente tener una norma en esa estándar constitucional. La pregunta es si no debería... Es algo que nos preocupamos de que cada una de nuestras indicaciones cumpliera. O sea, que estén en el estándar constitucional. Porque nos han cuestionado también, ahora, a propósito del no pago, o más bien del que se prohíben las contribuciones, y nos han dicho, pero es eso una política pública. No es una política pública cualquiera. Si tú estás subiendo el estándar, tú estás elevando a categoría de derecho fundamental el derecho a la vivienda, tú necesariamente te tienes que hacer cargo de que no podrá nadie, particularmente, digamos, la autoridad, condicionar el cumplimiento o el ejercicio de ese derecho. Y es por eso, digamos, que nosotros consideramos que tenía que estar en la Constitución. Súper bien que reservémoslo las contribuciones. Déjeme preguntarle una cosa. ¿No debería tener rango constitucional lo que para muchos es inadmisible e imprescriptible, que son los delitos de lesa humanidad, y que por lo tanto no pueden ser objeto de beneficio? ¿No debería tener esos rangos? No sé si las razones humanitarias se considerarían dentro, digamos, de lo que tú estás señalando. Yo creo que efectivamente las razones humanitarias están por sobre todo, siguiendo la línea de lo que planteó en su momento el padre Fernando Monte, que me da la impresión que no precisamente, digamos, era muy
muy ferviente, digamos, visitador de Punta Peuco, o como lo dijo también en su momento el abogado dedicado a las causas de derechos humanos, el señor Salazar. En fin, tú cuando estamos discutiendo políticas públicas o materias tan importantes o significativas, digamos, como la estructura de país que queremos o el catálogo de derechos fundamentales, hay que salir un poquito de la trinchera y hay que pensar más, digamos, en las cosas importantes. Una última cosa sobre las contribuciones que lo dejamos reservado. ¿Han calculado cuánto cuesta eso desde el punto de vista del ingreso fiscal? Esa también es una crítica que algunos no muy expertos en el fondo nos trataron de hacer, pero este es un buen lugar, digamos, para explicarlo, digamos, porque no se pretende sacar, digamos, del erario nacional un número significativo de recursos que implica el cobro, digamos, de contribuciones por bienes raíces. Nosotros creemos, este es un mandato constitucional que tiene que estar en línea, es necesario plantearlo a la mano, digamos, de estar incorporando en el catálogo de derechos fundamentales el derecho a la vivienda. Sí o sí teníamos que hacerlo. Otra cosa es cómo vamos a suplir esos recursos. Nosotros creemos de que el camino, pero ya en la ley, no es de debate constitucional, es plantear que esas contribuciones tienen que ser cobradas, o más bien, el valor proporcional, digamos, a lo que significa hoy día esas contribuciones tiene que obedecer a un pago de servicio. Como lo hacemos incipientemente en materia de aseo, pero también, digamos, considerando otros servicios. Y eso va a venir de la mano con algo que es muy positivo. O sea, la gente va a tener que pagar igual, digamos. Claro, si es que tú estás haciendo uso de esos servicios, esa es la gracia. Si es que es como el permiso de circulación, en el fondo. Si es que tú no estás circulando, si un año entero tú vas a estar fuera, te tomaste un año sabático y tu vehículo, o sea, es de sentido que en el fondo tú no pagues, digamos, ese permiso de circulación porque no estás haciendo uso de las autopistas, de las carreteras y de las calles. Entonces, oiga, ¿hay una disputa sobre quién es más duro en la derecha contra el gobierno? Se lo digo por la posición que la UDI ha expresado en las últimas 2 semanas, digamos. Yo creo que siempre es bienvenido que la oposición ejerza su rol. Es lo que hemos tratado de instalar permanentemente desde que tenemos una bancada tan numerosa y significativa como la del republicano en la Cámara de Diputados. Si es que en el fondo las competencias sanas te llevan, digamos, a ver quién es más coherente con tus principios, con tus ideas, encuentro que es una competencia perfecta. Saca cosas buenas en el fondo de quienes están en esa lógica. Lo mismo en el plano de fiscalización. Si es que quienes están mandatados constitucionalmente para fiscalizar los actos de gobierno, se genera, digamos, una suerte de competencia de quién hace mejor la pega. Eso es win-win, como diría el ministro Jackson. ¿Hizo bien la pega la UDI con imputarle delitos al ministro Jackson en la declaración de su bancada de diputados? Yo creo que fueron algo imprudentes en la manera de redactar esa norma y tampoco se entendió mucho que en vista de eso como que se bajaran de una mesa de conversación, pero la verdad es que, y te escuché en la semana la vehemencia con que abordaste, digamos, este tema y a otras personas también, como que se tiende, digamos, a olvidar lo verdaderamente importante, o sea, más allá del error que ellos mismos lo reconocieron en la forma en que redactaron, digamos, una declaración, que por de pronto, digamos, no lo habría hecho así en nuestra parte, o sea, desde nuestra vereda, no invisibilicemos lo que hay detrás. Pues, si lo que está pasando hoy día es realmente insospechado. O sea, tenemos por un lado que todos los días aparecen casos nuevos. Sin duda. Y tenemos esta lógica, digamos, de desaparición de computadores y de materiales de prueba. Que son muy... Eso está fuera de la discusión. De hecho, fue el tema con el ministro Cordero al principio del programa durante si tú haces una declaración por escrito, por cierto que yo me saltaría a andar imputando delitos si todavía no están probados. Pero creo que bien desde el punto de ser lo suficientemente enfático en que lo que está pasando es inaudito y este gobierno tiene que marcar un antes y un después si es que no quiere ser recordado como el gobierno de la corrupción. Ahora, técnicamente ustedes siguen en la mesa de pensiones con su experto técnico, ¿verdad? Nosotros sí, siempre hemos tenido una persona que es importante estarse informando de qué es lo que está pensando como cambios estructurales, particularmente en esta materia, el gobierno. ¿Pero no va a concluir un acuerdo? No, en ningún caso. ¿No? O sea, si no salen de la lógica en la que está, ninguna posibilidad. O sea, ¿cómo podríamos estar disponibles para entregarle más recursos al gobierno hoy día, teniendo a la vista el desfonde que están generando en las arcas fiscales, teniendo a la vista cómo las administran, recordando los balones de gas
en fin, ninguna posibilidad de meter al Estado en la administración de los recursos que vamos a necesitar cuando seamos viejos todos. Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, hoy en Mesa Central. Arturo, muchas gracias por la gentileza. Gracias a ti. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato con la última parte de Mesa Central. Vamos terminando esta edición. Uy, la 1:05. Esto se está volviendo una costumbre. Le pedimos disculpas al equipo de Tele 13 Tarde y a Chantal Aguilar, que está aquí a mi lado, que comienza de inmediato con las noticias. Inmediatamente. Así cerramos Mesa Central. Que esté muy bien, Iván. Un gusto como siempre. Nos vemos. Gracias a ustedes por compartir el domingo, la mañana de domingo con nosotros. Gracias por estar ahí. Estamos presentando Mesa Central.